Para seguir profundizando en estudio nos acompaña Fernando Rivero, constituyente, filósofo y abogado venezolano. ¿Cómo está, Fernando? Bien, bien, gracias, Lucía. Gracias por acudir a nuestra invitación. Fíjese, le pregunto eso último que planteábamos. ¿Prosur acaso es el intento de dar una fachada legítima, ejecutiva, institucional a ese plan de ataque reiterado contra Venezuela y que no ha sido realmente exitoso desde espacios como la Organización de Estados Americanos? Fíjate, Prosur es parte de un esfuerzo geopolítico de los Estados Unidos liderado por el gobierno, secundado también por quienes se aliaron en lo que ellos denominaron la Alianza Pacífica y que hoy trata de cristalizar en Prosur. Se trata, en otras palabras, de un esfuerzo destinado a cambiar las correlaciones de fuerzas y de clases acá en América Latina y el Caribe y, por supuesto, también particularmente acá en Sudamérica. Prosur, en ese sentido, no solamente va a revestir de una nueva institucionalidad los procesos de integración de carácter neoliberal que ellos empujan, sino al mismo tiempo se convertirá en la institucionalidad que en el plano internacional pretende legitimar cualquier acción contra Venezuela. Recordemos que estamos hablando de una región del planeta que tiene aproximadamente 400 millones de habitantes, que tiene un comercio vigoroso, que tiene unas fuentes de recursos naturales muy importantes y que se encuentran allí en la Amazonía. Por eso la importancia de la reunión entre Bolsonaro y Trump, porque allí se está decidiendo, si se quiere, cómo se implementa la estrategia de los Estados Unidos acá en América Latina y el Caribe, particularmente en Sudamérica. Bolsonaro, por supuesto que... ¿Usted cree que fue abordado eso en ese encuentro? Sí, desde luego. ¿En Washington? Desde luego, nosotros debemos recordar la importancia que tiene desde el punto de vista económico y político Brasil para la región y lamentablemente la postura de extrema derecha tanto de Bolsonaro como de Donald Trump. De forma que hay un cerco diplomático, económico, político y también militar que se viene desarrollando contra Venezuela, contra su gobierno, contra su pueblo, y Prosur se inscribe en esa orientación y por supuesto también en la necesidad de los Estados Unidos de darle continuidad a lo que ellos plantearon hace cerca de 20 años cuando colocaron sobre la mesa diplomática la discusión del ALCA. En aquel entonces el presidente Hugo Chávez levantó su voz, luego se conformó el ALBA, sufrieron retrocesos de consideración, pero luego del año 2009, con el derrocamiento de Manuel Zelaya, ha comenzado una gran ofensiva que en este momento está rindiendo sus frutos para el imperialismo estadounidense. Ahora le pregunto, tú que lo dijo explícitamente, es una acción, esto de Prosur, con la que se busca mayor coordinación para que termine la dictadura de Venezuela y para construir mejor escenario de cooperación de los países, esto entre comillas, comprometidos con la defensa de la democracia en la región. Entonces, ya usted nos hablaba si acaso el objetivo podría ser aislar políticamente a Venezuela y si lo que se busca es una fachada institucional para cumplir ese objetivo. Ahora le pregunto, ¿de qué democracia se está hablando el presidente Iván Duque cuando en Colombia prácticamente a diario se asesina un dirigente social, comunitario, indígena? 11 días continuos de una minga social que reúne a distintas comunidades indígenas, un país en el cual prácticamente a diario se acalla una protesta social en clara violación a los derechos constitucionales. Le hago esa pregunta. Colombia, particularmente su estado, es un narcoestado. Colombia vive tristemente el proceso de paz que es fallido en este momento. Colombia también, al mismo tiempo, es un país que tiene una violación masiva de derechos humanos como consecuencia de una política de Estado. De forma que los gobernantes colombianos no tienen ningún tipo de crédito político, no tienen ningún tipo de solvencia moral para hablar de esta materia. Ahora, quiero recalcar que Prosur también, como apuesta geopolítica, no solamente tiende a crear condiciones institucionales para la agresión contra Venezuela, para darle continuidad en el plano militar y profundizar, por supuesto, las agresiones en otros planos, sino también se trata, por parte de los Estados Unidos, un esfuerzo decidido por desplazar a China de algunos mercados de la región, particularmente en Brasil. China hoy es el primer inversionista. Brasil y China forman parte de los BRICS. Allí hay una alianza de naturaleza económica que apuesta una nueva geopolítica, que apuesta un nuevo orden internacional y por supuesto los Estados Unidos también están valorando esa situación para desplazar en su gran apuesta por la supremacía global a China y por supuesto también el reto que significa Rusia en la región. Recordemos que los Estados Unidos han esgrimido luego de 200 años, su gobierno quiero decir, nuevamente
la doctrina Monroe y pretenden apropiarse de todo el territorio que está al sur del río Bravo, pretenden, digamos, tener gobiernos títeres, vasallos que le sirvan a los dictados de la Casa Blanca. Por ello es que Venezuela, su gobierno, hoy constituye un impedimento para los planes que desarrollan los Estados Unidos para esta parte del mundo. Oigamos algunos testimonios, Fernando, que nos llegan desde Santiago, lugar donde en algunas horas se dará esta reunión entre los presidentes de derecha que aspiran conformar, institucionalizar esta iniciativa en reemplazo a la UNASUR, es decir, PROSUR, y escenario donde algunas horas se dará en paralelo algunas protestas o movilizaciones contrarias o de rechazo a esa iniciativa, según nos informaba nuestra corresponsal Paola Draghi. Declaramos como persona no grata al señor Bolsonaro, que es un discriminador, que es una persona que atenta contra los derechos humanos más básicos y elementales en cualquier sociedad. Entendemos, sí, su vinculación con el presidente de la República de Chile. A ellos los une el lucro, el negocio, la usura, la falta de respeto a los derechos de las personas. Hoy estamos con distintas organizaciones sociales, estamos con las secundarias, con los universitarios, desde el mundo feminista, desde los trabajadores, haciendo una convocatoria para mañana, para Paseo Bulnes a las 7 de la tarde, marcando nuestro rechazo a lo que es la cumbre de PROSUR, que al fin y al cabo este es un organismo que viene a ser liderado por gobernantes, empresarios y corruptos que tan solo vienen a quitarle los pocos derechos laborales que le quedan a los trabajadores en toda América Latina. Y entre las iniciativas, además de movilizaciones y protestas, también está un gran concierto que incluso supera las fronteras o los límites que plantea esta PROSUR. Es un gran concierto de apoyo a la integración de nuestra Latinoamérica y el Caribe y de apoyo a la soberanía venezolana. Vemos que el fantasma de la guerra, el fantasma de la intervención imperial se asoma en Sudamérica. Sudamérica nunca en sus 200 y algo años de historia, ningún país sudamericano ha aceptado una invasión militar externa. Estamos por primera vez en la historia de América del Sur, si exceptuamos la situación de las Islas Malvinas, que es una situación del todo particular, estamos por primera vez ante la amenaza concreta de un subyugamiento por la fuerza. ¿Urge la conformación de una gran red de resistencia y de apoyos? Sí, desde luego. Creo que en este momento hay dos grandes concepciones. ¿O existe esa red? Le pregunto. Existe, pero además es necesaria, es imprescindible en este momento porque te decía que hay dos enfoques encontrados sobre la integración. Por un lado, la integración entendida en el contexto neoliberal, que no es otra cosa que el libre comercio, la libre circulación de capitales, internacionalizar los procesos productivos para maximizar los beneficios de las grandes transnacionales. Y por otro lado, el enfoque de integración que le dio nacimiento no solamente a UNASUR, sino también al ALBA y por supuesto también a la CELAC. Ese es un enfoque bolivariano, es un enfoque que coloca el acento en la necesidad de un nuevo orden mundial y que también al mismo tiempo establece mecanismos que van más allá de lo económico y para, digamos, fusionar o fusionarse los pueblos en actividades, en intercambio cultural, político, diplomático, etc. Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Los pueblos sencillamente levantan su voz, presentan en el contexto internacional su indignación porque todos sabemos en la región lo que significa en este momento PROSUR. PROSUR sería la punta de lanza, crearía una fachada en el derecho internacional público para legitimar cualquier tipo de planes. Por eso nosotros vemos que en el pasado reciente Colombia consintió la incorporación de varias bases militares hace aproximadamente 10 años, luego suscribe más recientemente el tratado para incorporarse a la OTAN, luego estamos viendo cómo los Estados Unidos vienen posicionándose, también lo hicieron en Ecuador con una nueva base militar, ahora acá en Brasil, en la reciente visita del presidente Bolsonaro a Estados Unidos, también acordaron la creación de una nueva base militar estadounidense. Se trata, en otras palabras, de romper con aquel criterio que le dio sentido a la UNASUR y a la CELAC de hacer de esta parte del mundo un territorio de paz. Por el contrario, los Estados Unidos quiere hoy su gobierno
alimentar su política exterior desde una concepción militar que coloca en primer plano, por supuesto, la resolución de la controversia a partir de la guerra, a partir de su poderío militar, y eso representa sin duda alguna no solamente un problema regional, sino un problema para el mundo. Venezuela ha venido alzando su voz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo ha hecho en los organismos internacionales, inclusive en la Organización de Estados Americanos, que está dirigida por quienes hoy son cómplices y aliados del gobierno de los Estados Unidos, y se ha dejado notar que la mayoría de los gobiernos de la región, incluidos gobiernos que adversan al gobierno bolivariano, no quieren una guerra en esta parte del mundo. Todos condenan, la mayoría de los gobiernos condenan una intervención militar contra Venezuela, así como la condenan los pueblos de la región. ¿Y ve viable usted finalmente la conformación de esa Prosur? Porque hasta ahora nada formalmente ha ocurrido al respecto e incluso hay diferencias entre los presidentes de derecha al respecto. Sí, ellos van a hacer un esfuerzo, sin duda. Eso no se va a decidir en la reunión de Santiago de Chile, que se efectuará el día de mañana. Eso se decide en la Casa Blanca y en el Pentágono. Es decir, se decide en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí ellos tomarán la decisión y bueno, Duque, Sebastián Piñera, los presidentes títeres del gobierno de los Estados Unidos harán todo lo que sea necesario para conformar este mamotreto de organismo internacional y en consecuencia cumplir con un nuevo organismo que se va a convertir indudablemente en un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos. Esa va a ser, digamos, la tendencia que va a marcar la política exterior de estos gobiernos y probablemente quizás mañana no logren tener un tratado, suscribir, dar nacimiento, pero si lo hiciesen mañana o en el futuro inmediato, yo creo que es en lo fundamental lo mismo, es decir, hay una intención de parte de gobiernos aliados con la Casa Blanca de imponer un nuevo orden y por supuesto de apelar al uso de la fuerza. Tal vez al final les dé lo mismo, porque si apoyan una autoproclamación como la del opositor Juan Guaidó, vacía de toda legalidad, les daría lo mismo constituir una organización sin tratado constitutivo y todo lo que legalmente está, digamos, establecido. Por supuesto, porque son las mismas élites que refrendaron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay o, por ejemplo, el golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff. Son las mismas élites que hoy se ven allí representadas en esos gobiernos que son cipayos de los Estados Unidos y van a estar allí en ese conclave para tratar de crear las condiciones para que se desarrolle el saqueo sistemático de los recursos naturales de nuestra América y particularmente de la Amazonía. Recordemos que allí en la Amazonía, que es compartida por diferentes países, entre ellos por supuesto Brasil, pero también Venezuela, Colombia, Perú, etcétera, nosotros vemos que allí tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta, tenemos por supuesto la mayor reserva de oxígeno, tenemos también la mayor reserva en materia de biodiversidad, es decir, la mayor diversidad en materia de fauna y de flora. Estamos hablando, en otras palabras, de una región sumamente rica, de una región que hoy pretenden dominar el gobierno de los Estados Unidos para poder, como ya te lo comentaba, disputarle la hegemonía global a potencias emergentes como Rusia y China. Desde esa perspectiva, esto retoma algunos elementos centrales de lo que a finales o en medio de los años 90 se llamó el proyecto para el nuevo siglo americano, es decir, el proyecto de las élites conservadoras, académicas, económicas, políticas, etcétera, de los Estados Unidos en función de lograr la supremacía global y por supuesto eso pasa por el control de América Latina y el Caribe. Fernando, gracias. Ha sido usted muy amable por sus consideraciones.